Muy buenos días a todos nuestros lectores. Bienvenidos nuevamente a Dinero Empresarial. Soy María Paula Méndez, periodista de Revista Dinero, y hoy, junto con mi compañero Juan David Gómez, periodista de negocios en dinero.com, estaremos conversando con el emprendedor Endeavor y cofundador de 22 emprendimientos, Diego Noriega, quien nos compartirá algunas lecciones sobre liderazgo, fracasos empresariales y sobre las oportunidades que se abren hoy en medio de la pandemia para crear empresas. Pero antes haremos un breve resumen de las noticias más importantes en materia empresarial de la semana. No para la polémica en EPM. Los miembros de la Junta Directiva para el periodo 2016-2019 calificaron como falsas las afirmaciones del gerente de EPM y del actual alcalde de Medellín acerca de que conocían el informe causa raíz contratado por Mafre, así como que escondieron y ocultaron el mencionado documento con la intención de favorecer a los constructores del proyecto. En un comunicado, la Junta anterior afirmó que dicho informe no fue radicado en EPM, que jamás fue integrado ni conocido por sus directivos o su junta directiva, sencillamente porque no tenían derecho a ello. Y agregaron que el único informe técnico contratado por EPM fue el de la firma Escava. Continúa, Juan David. Así es, gracias María Paula. Esta semana también dimos que la acción de Tesla tuvo su peor caída de la historia, con una pérdida superior al 21%. Con la caída de este martes, la capitalización bursátil de Tesla disminuyó en cerca de 82.000 millones de dólares y llegó nuevamente a los 307.700 millones. Recordemos que en su mejor momento del año, esa cifra había alcanzado los 450.000 millones de dólares. Así es, y bueno, una buena noticia recibió esta semana el sector de los bares en Colombia. El Ministerio de Salud expidió la resolución que establece los protocolos para la reapertura de estos establecimientos, un punto de control en la entrada del local para hacer registro de los clientes, la toma de temperatura, autodeclaración del estado de salud, verificación del uso correcto del tapabocas y la desinfección de manos son algunos de los lineamientos establecidos en este nuevo decreto. Así es. También dimos que Impulsa y Creana abrieron 100.000 cupos gratuitos para cursos premium en Colombia. Los cursos gratuitos serán impartidos por expertos y líderes empresariales de compañías como Google, Amazon, Facebook, Rappi o Uber, sobre temas como negocios, diseño, emprendimiento, comercio electrónico, innovación, fotografía, mercadeo, entre otros. Y finalmente, esta semana Apple confirmó que hará un evento virtual el próximo 15 de septiembre en el que se espera que se presente su nuevo iPhone 12 y otras novedades de la compañía considerada la más valiosa del mundo en la bolsa. Ahora sí, Juan David, te cedo la palabra. Gracias, María Paula. Bueno, y le damos la bienvenida nuevamente a Diego Noriega, nuestro invitado de hoy. Y yo quisiera que iniciáramos esta conversación con la siguiente pregunta, Diego. Digamos que tu carrera como emprendedor se remonta por allá a 1999, es una experiencia muy amplia. Has emprendido en más de 20 proyectos de negocio y quisiera que nos resumieras un poco cuál ha sido esa experiencia de tantos años en el ecosistema del emprendimiento y qué lecciones puedes recapitular un poco en este punto. Bueno, buenos días, buenas tardes a todos aquí en Argentina. Ya es la 1 de la tarde. Un gustazo estar de nuevo con ustedes. Así que te diría, Juan David, que en realidad se remonta a 1985. Cuando tenía 10 años, mi padre me dijo, dedícate a jugar al golf, juegas bien, deja el colegio. Y yo le dije no, porque quería ser parte de equipos. Entonces, que quería, por un lado, jugar al rugby en vez de jugar al golf, y por otro lado, que quería armar empresas. Ese era mi sueño. No sé de dónde me salió, pero el espíritu emprendedor aparentemente lo absorbí como un ADN familiar y viéndolos actuar a mis padres. Pero desde 1999 empecé a emprender, algunos con más éxito, otros con menos, pero lo que ha sido una constante en este trayecto ha sido la capacidad de aprender. Creo que para aprender uno tiene que estar lo suficientemente atento y con valores muy importantes, que es sobre todo la humildad de poder interactuar con las audiencias, poder conectar de otra manera, poder conversar y de esa manera ir fortaleciendo lo que es tu propósito, tus objetivos
y obviamente lo que vas consiguiendo con tu equipo en el día a día. Bueno, hacemos un llamado también a nuestros usuarios que se conecten en este Facebook Live, que envíen todas sus preguntas sobre emprendimiento y que aprovechen a este gran personaje para consultarlo sobre todos los temas o dudas que tengan sobre cómo crear empresa. Al respecto, bien, quisiera que nos hablaras desde tu experiencia con estas 22 empresas que has co-creado. Cómo superar esa etapa de gestación de la idea de negocio, ¿no? Es decir, ese momento en el que tienes una idea, la compartes con muchos amigos, familiares, pero empiezan esos ataques de pronto, eso no sirve, eso no funciona, ¿por qué te arriesgas a eso? ¿Cómo superar esa idea y ese momento, perdón, y cómo llevar esa idea de negocio a cabo? Mira, María Paula, yo de las cosas que más he aprendido y de las que converso con emprendedores cada vez que tengo la oportunidad, es este proceso de 5 pasos, de 5 preguntas, de 5 cuestionamientos que te van a alimentar la fuerza y te van a dar esa famosa pasión emprendedora. La primera de las preguntas que tienes que hacer es ¿para qué? Está vinculada a por qué, pero no son exactamente lo mismo, es el propósito. El segundo es ¿con quién? ¿Quién va a ser mi equipo? ¿Quiénes van a ser mis socios, mis aliados, mis mentores? En tercer lugar, recién viene el qué voy a desarrollar, ¿no? Entonces, esa idea que se me ocurre solucionar una determinada cuestión o problema para una determinada industria. El cuarto es el cómo, las metodologías, las estructuras, el framework que vas a desarrollar para ir pasando de etapa en etapa, para ir creciendo y luego buscar la escala, por supuesto. Y el quinto, que es el punto al cual vos hacías referencia en tu pregunta, es el cuándo. ¿Cuándo voy a vencer los miedos que te detienen, que te obsesionan y que no hacen que las lleven a la práctica? ¿Cuándo voy a vencer los miedos que nacen en esa conversación interna a nivel mental, pero también a nivel familiar, como decías vos, o entre tus amigos o colegas que te dicen, no, pero si estás cómodo, estás bien, ¿para qué arriesgarle? Bueno, yo creo que hoy más que nunca, María Paula y Juan David, es el momento de ponerse en marcha. Ya tenemos una sociedad que está totalmente afectada, no creemos. El 90% de los latinoamericanos no creen en su sociedad. Pero esto de la pandemia ha venido a fortalecer cualquier duda de que si la innovación es necesaria o no, si el cambio es necesario o no. Han cambiado todos los hábitos para 7.5 billones de personas, así que ahora más que nunca tenemos oportunidades, perdón, de llevar adelante esos sueños, esas ideas, esos proyectos. Ahora más que nunca tenemos también que conectarla con un impacto social positivo, más allá del dinero que podamos hacer o crear. Ahora más que nunca tenemos que estar abrazados con colaboradores, con socios, con aliados, con mentores, con gente que pueda llegar a tener otras ideas parecidas pero en el mismo sector. Entonces, en vez de esa concepción y mentalidad egoísta de ver quién tiene la mejor idea, la propuesta es cambiar un poco y decir, bueno, vamos a ver si colaboramos tenemos más chances de brindar una mejor solución a la sociedad. Claro que sí, Diego. Justamente ahora que estamos hablando de esta etapa inicial de la gestación de las ideas, hay una palabra procedente del inglés que es bootstrapping. Quisiera preguntarte justamente por eso, porque para muchos emprendedores puede representar un obstáculo el hecho de no contar con los recursos y con el capital para poner en marcha esas ideas. Y justamente esa palabra hace referencia a iniciar ese camino del emprendimiento, aunque no se dispongan de esos recursos. Desde tu experiencia, ¿qué podrías decir al respecto? Juan David, te quiero decir 3 cosas. Lo primero, desde el punto de vista práctico. Esta cuestión de que nuestros clientes quieran nuestros productos es algo fundamental. Son las leyes de la oferta y la demanda. Tenemos que crear suficientes dinámicas e interés por la propuesta de valor que estamos llevando a nuestros distintos segmentos de mercado para que nos compren, para que en definitiva, más que comprar, que nos saquen de las manos. Esto es lo que tenemos que buscar como emprendedores. Llegar a ese popular product market fit,
popular, pero que pocos conocen y que hay tantas definiciones como personas que lo mencionan, ¿no? Entonces, es el punto en el cual ya puedo dar riendas sueltas al crecimiento, puedo buscar inversión, puedo ir por más, puedo captar nuevos mercados o comprar o adquirir nuevas empresas. Pero eso llega en una etapa muy evolucionada, en donde hemos tenido un montón de dinámicas, tanto del punto de vista del producto como del punto de vista de los canales de distribución de esos productos. Entonces, el bootstrapping es una mentalidad que a mi criterio tenemos que tener todos los emprendedores. Una mentalidad de ir para el frente, pero con austeridad, de no gastar lo que no tenemos. ¿Sí? Cuando nos invierten, estamos teniendo dólares de otros. Es una responsabilidad muy, muy grande y que nos hace especular todo el tiempo si ponemos felices a nuestros inversores o a nuestros mercados. Yo creo firmemente, en base de la experiencia, ese es el segundo punto, de que me ha ido mucho mejor bootstrapeando, me ha ido mucho mejor conectando con el mercado en vez de conectar con los inversores en una etapa inicial. Nosotros, los emprendedores que venimos desde antes, ya lo hablábamos esto con María Paula hace un año, somos los responsables principales de que se haya armado esta idea de que todo emprendedor necesita inversión. Yo estoy totalmente en desacuerdo, sobre todo para emprendedores que están en fases iniciales. Si estás empezando una compañía en la cual tengas ciertos servicios, te va a ayudar a conocer mejor, puedes cobrar por una especie de consultoría, puedes entender mucho mejor cuáles son las necesidades de ese mercado. O sea, no hay una sola manera de crear una empresa. Ahora estamos todos enloquecidos, sobre todo en Colombia, por crear Rappi. El Rappi de no sé qué cosa, el Rappi de no sé qué otra industria. Para hacer Rappi se necesita levantar cientos de millones de dólares y le pasa nada más que a Rappi. ¿Okay? El otro día hablaba hace una semana en un webinar que organizamos con apps.co con uno de los cofundadores de Rappi. Y le decía, yo los felicito, pero tengamos cuidado en la manera de que nos expresamos hacia el ecosistema emprendedor. Porque estamos generando una necesidad de levantamiento de capital, cuando en realidad lo que necesitamos generar es esa cuestión, esa locura por ir al frente a dar soluciones, a generar mejor conexión entre el mercado y nuestros clientes con nosotros, entender mejor también hacia adentro, que todo el equipo esté con esa mentalidad de ir al mercado, de descubrir de qué manera puedo brindar mejores soluciones. El tercer factor, Juan David, y ya termino, es que recientemente Dave McClure, uno de la mafia de PayPal y que fundó 500 Startups, que es una de las aceleradoras más famosas del mundo, dijo que después de invertir en más de 1,000 startups, el 50 al 80% nunca genera ningún éxito, que el 10 al 25% multiplica apenas 2 veces, 3 veces, que el 5 al 10% llega a una valoración de más de 100 millones de dólares con un múltiplo más de 10x, y que con mucha, pero mucha suerte, del 0,5 al 1% tiene una valoración de ser unicornio. Ahora, estamos hablando de los que ya les va bien, de los que ya han conseguido inversión, de los que son populares. ¿Qué les pasa con el resto de millones de empresas que se crean o micropymes que se crean en el interior de Colombia o en las afueras de Bogotá o de Medellín? Entonces, aquí, de nuevo, aprendamos a hablarle al ecosistema. Todos somos emprendedores, todos tenemos capacidad de innovar, de llevar nuevas soluciones al mercado y no necesitamos de inversión. Necesitamos de este carisma, de esta mentalidad, de esta cuestión austera, de ir al mercado y proponer nuevas soluciones y cambiarla no en función de mis ideas, que hablaba recién María Paula en la etapa de ideación, sino en lo que el mercado necesita. Okay. Bueno, ya comienzan a llegar algunos comentarios de nuestros usuarios. Reiteramos esa invitación para que envíen sus preguntas y comentarios. Francisco Javier Monroy Rodríguez nos dice, los emprendedores fracasan por desconocimiento de educación financiera, acceder a créditos bancarios con altos intereses. Quisiera, Diego, que de pronto habláramos un poco, si bien ya has mencionado como esa necesidad de muchos de buscar esos recursos para iniciar sus ideas de negocio,
que habláramos un poco, bueno, en qué momento es necesario salir a buscar este tipo de recursos y también hablar ya un poco sobre, bueno, ¿por qué puede un emprendedor fracasar? ¿Cuáles son esos pasos que da que de pronto lo pueden llevar Mira, al están fracaso muy de su conectadas las dos compañía? preguntas, pero contestándole la pregunta al señor que dijo que el principal razón por la que fracasan los emprendedores es por falta de educación financiera, estoy de acuerdo en un 10%. Y esto no lo digo yo, lo dice la investigación de miles de casos de postmortems que se han hecho. El 70% de los emprendedores fracasa por desconexión con el mercado. No entender qué está sucediendo con el... No, de hecho, el 42% es porque su producto no se necesita. Entonces, fue una idea que le empujé al mercado. Hice un push de mi idea. Soy un genio. Todos los emprendedores tenemos la idea magnífica, ¿no? Entonces, somos poco humildes, conversamos poco con el mercado y intentamos meter, encasillar o empujar un determinado producto, cuando en realidad ese producto se tiene que ir adaptando en función de las necesidades que también van cambiando. Y en esta época de pandemia han cambiado todas las necesidades, ¿no? Ya vamos a hablar seguramente de eso. Pero entonces también es importante lo que decía este señor, de estar educados financieramente, de entender muy bien los costos. Ahora, ir a buscar financiación con tus clientes. Habla con ellos, pregúntales de qué manera necesitan la solución. ¿Cuánto pagan hoy? Pregúntales cuánto estarían dispuestos a pagar si es que le cambias y ajustas la solución a medida de lo que ellos necesitan. Investiga el mercado y fíjate una muestra suficientemente importante para tener un par de soluciones que puedan servirle a la mayoría y luego haces pequeños ajustes. Yo he cometido el error, miren, he levantado 2.5 millones de dólares para hacer Segundo Hogar, que pretendía ser como la Airbnb de Latinoamérica, entre ellos de mi socio Alex Torrenegro. No fue mal. ¿Por qué? Porque al principio me puse a hablar con 1000 inversores, en vez de estar hablando con 1000 clientes, entendiendo mejor cuál era el problema que yo podía llegar a solucionar. A tal punto de que en ese momento, 2 años después, cuando ya me había gastado todo el dinero, cuando ya había hecho para atrás los planes de empezar por 5 países y estaba chiquitito, empezamos a meter una solución tecnológica, no tanto de consumo. ¿Ok? Pasamos de B2C a B2B, pivoteamos el modelo de negocio, pero ya era demasiado tarde. Los inversores ya no confiaban en mí, ni en mi empresa, ni en lo que estamos haciendo. Entonces, muchísimo cuidado. Quien tiene la verdadera definición de esto es el mercado. Mi pregunta es, ¿estamos lo suficientemente atentos a esto? Si no lo estamos, vamos a fracasar. Y María Paula, una cosa más. Me llama poderosamente la atención de que en un COTOC que hicimos recientemente y encuestamos a 250 emprendedores, nos dijeron solamente el 6% de los emprendedores habían al menos duplicado las cantidades de conversaciones con los clientes. Si no conversamos más, ¿cómo podemos saber? ¿Cómo podemos investigar? ¿Cómo podemos modular nuestra solución? Esa es la verdadera razón del fracaso de la mayoría de las startups. Diego, nos llegan más preguntas a través de la transmisión en vivo. Por ejemplo, Guillerman López te pregunta, ¿cuál consideras que es la principal característica que debe tener un emprendedor exitoso? Humildad para tener capacidad de aprendizaje. Resiliencia para poder levantarte de los miles de golpes y obstáculos que vas a tener. Empatía para poder armar equipos que estén totalmente alineados en la visión de largo plazo. Y propósito, buscar un impacto que exceda a mi riqueza personal. Buscar solucionar un dolor que tenga la sociedad. Mientras más altruista sea ese propósito, más va a ser el imán que voy a traer talento, voy a traer inversores, voy a traer sobre todo clientes a solucionar ese propósito juntos. Entonces, en definitiva, son una serie de valores que los he empezado a definir como los valores CO o del liderazgo CO, que es el nuevo líder que se necesita post pandemia. Ya veníamos hablando desde antes de la pandemia de este líder que conecta, que co-crea, que cofunda
empresas, no la que se hace solo y el gran emprendedor que ha levantado muchos millones de dólares. Eso es cáscara. Eso no es la esencia, eso no atrae, eso genera envidia. Y tener mucho cuidado cuando la gente te envidia. Entonces, para definir esto de el liderazgo co, tiene que ver con el conectar de nuevo con el mercado, con tus clientes externos, pero también con tus clientes internos. Hablamos de mentores. A mí me han ayudado una barbaridad, me han acompañado en el tiempo. Hace 12 años que mantengo mi mismo mentor, pero sí requiere trabajo. Si requiere regar la plantita todos los días o todos los meses, diciéndole de los avances, contándole de los nuevos proyectos, haciéndolo parte y quizás también dándole una compensación a ese mentor, que es una realidad del mercado latinoamericano. Ayer teníamos un cotalk con un gran emprendedor que vendió su compañía en muchos millones de dólares y después también se fracasó muy fuerte como lo hice yo. Y decíamos de que en Latinoamérica no se valora la educación. La gente no está dispuesta a invertir en aprender y tampoco en que aprenda su equipo. Tampoco en pagarle a mentores que se asocien con vos en el proyecto o a advisors o a consultores que te ayuden a ver mejor cómo aumentar las chances de conectar mejor con tu mercado. Bueno, Diego, siguen llegando preguntas de nuestros usuarios. Álvaro Andrés Ayala hace un comentario que me parece muy pertinente y es: he emprendido y no me ha ido bien. Podemos buscar solución al mercado sin necesidad de crear una nueva empresa o una nueva idea. Ya las empresas están y las ideas ya casi todas están. ¿Para qué crear otra más? ¿Qué opinas al respecto? Digamos, el mercado está saturado de ideas innovadoras y de pronto, ¿cómo puede un emprendedor encontrar ese elemento que hace falta y que de alguna u otra manera lo puede Mira, María impulsar al éxito? Paula, para mí el éxito es la capacidad de aprender y solucionar problemas. ¿Sí? Espero morirme y hasta el último día haber aprendido, haber experimentado, haberme equivocado y haber acertado, pero siempre haber aprendido. Para eso, como hablábamos recién, se necesita de muchísima humildad. Las ideas, Álvaro, no valen nada, a no ser que las empieces a poner en ejecución. No te vuelvas loco por crear nuevas empresas o sociedades, sí en solucionar problemas a tus clientes. Y después, vinculado a lo que decías vos, María Paula, yo creo que si conectas con tu infancia, con lo que querías, con lo que soñabas, con lo que aspirabas a hacer, por otro lado, si conectas con dolores tuyos que hayas tenido, ahí se puede armar algo muy interesante al respecto del propósito. Puedes redescubrir. Todos estamos llamados a hacer algo. Es nuestra vocación. ¿Sí? Entonces, mientras más rápido lo peles, lo descubras, ¿sí? Le des brillo, más fuerte va a brillar ese propósito, más va a traer. Pero es un trabajo que tenemos que hacer permanentemente con esos cuestionamientos que les daba antes, ¿no? ¿Para qué? ¿Con quién? ¿Qué, cómo y cuándo? Bueno, siguen llegando preguntas. Les agradecemos a nuestros seguidores por participar. Por acá tengo otra de Omar Quijano que dice: ¿qué opinas de que los emprendedores fracasen porque no tienen claro su modelo de negocio y se enfocan en el segmento equivocado? Totalmente de acuerdo, Omar. La realidad está conectado con lo que hablábamos antes. Tenemos identificado el segmento de mercado o los segmentos de mercados a quienes vamos a atender y vamos a solucionar un dolor. Si los tenemos, ¿hemos conversado con ellos acerca de la propuesta de valor que tenemos para ofrecerle? ¿Hemos ido moldeando esa propuesta de valor? Bueno, en consecuencia de esas dos cuestiones, de tener muy bien identificada la audiencia, los segmentos de mercado, las propuestas de valor y obviamente mi propósito, que tiene que estar conectado con todo lo anterior, vamos a poder hacer modelos de negocios más escalables, más fuertes, más contundentes en función de que vaya creciendo nuestra clientela, en función de que vayamos descubriendo permanentemente, día a día, cuáles son los dolores que tienen nuestros clientes. Voy a poner un ejemplo muy práctico.
Amo Growth es una empresa que tenemos que desarrolla contenido audiovisual para solucionar el dolor que tienen los emprendedores en esto de hacer publicaciones en LinkedIn, en su blog personal, en sus redes sociales. Hemos detectado 25 dolores que tienen los emprendedores a la hora de decir, yo no puedo hacer este contenido. Solamente el 0,1% de los emprendedores somos creadores de contenido. 1 de cada 1000. Entonces, si no creamos contenido, si no compartimos conocimiento, ¿cómo hacemos para conectar con el mercado? El modelo de negocios siempre está basado en una reputación también, o mejor dicho, se apalanca en tu reputación personal, se potencia a través de lo que compartes y se potencia y se termina de definir en esas conversaciones que tengas con el mercado. Para que existan esas conversaciones profundas, lo que tiene que primar es la confianza. ¿Y cómo creas la confianza si es que no tienes esas conversaciones o si es que no compartes tu conocimiento? Miren, ayer hablábamos en un webinar con Tamara y decía Gastón, el chef peruano, compartió todas sus recetas, pero es el chef peruano número 1 y de hecho ha colaborado para que Perú sea el segundo país, o sea, la segunda cocina más importante del mundo. Entonces dice, ¿pero cómo? ¿Ha compartido sus secretos? Sí, de eso se trata. Y compartiendo generosamente tus conocimientos, te aseguro que tus clientes van a venir y contarte qué es lo que necesitan, cómo lo necesitan, cuánto están dispuestos a pagar por ello y cuál es el modelo de negocio más adecuado. Bueno, siguen llegando preguntas de nuestros usuarios y esa me parece muy interesante, Diego. Y Luis Carlos Sarmiento te pregunta, ¿cómo me recomendarías buscar mentorías de emprendedores para hacer networking? A ver, separemos las palabras. Mentores no es hacer networking. Networking es una red de contactos. Para aumentar y potenciar tu red de contactos, LinkedIn es el lugar para estar, sobre todo los emprendedores. Ustedes, María Paula y Juan David, creadores de contenido, periodistas, comunicadores, están alertas a ver qué emprendedor o empresario salió con una noticia. Entonces, fíjense la oportunidad que tienen ahí de conectar, en este caso, como daba el ejemplo recién, con la prensa, con la comunicación, con los medios de comunicación, para darle más visibilidad y que el networking se potencie. Vayan a LinkedIn para eso y creen contenido todos los días. Tipo de contenido más fácil puede ser texto solamente, puede ser compartir contenidos de otros pero con una opinión personal que le sirva a mi audiencia. Pueden ser imágenes que hagamos, que creemos. Y si no tengo un diseñador, lo asocio a mi proyecto o me contrato un quizás pasante, un practicante que quiere saber acerca de emprendimiento, pero para eso tengo que mentorearlo yo. De hecho, hemos lanzado la semana pasada una plataforma nueva que se llama colaboran.do, que precisamente hace eso, conectar entre mentores, emprendedores y estudiantes universitarios para que sea una red de colaboración. Finalmente, los mentores son vinculaciones de confianza de largo plazo. Ahí es donde le vas a sacar todo el jugo a esa relación. Y para recibir, tienes que dar. Entonces, ¿qué estás dispuesto a darle a tu mentor? En primer lugar, tienes que hacerle aprender. Entonces, contarle todos los aprendizajes que vas teniendo es algo que le puede servir al mentor. Tiene que aprender a la par tuyo. Y mientras más información y contenido valioso le des, mejor va a ser el feedback para que te retroalimente. También los puedes buscar en LinkedIn, pero yo creo que tienes que buscar dentro de tu red de contacto a quién admiras, en quién crees, quién está en esa industria en donde vos estás con una propuesta de valor específica, que ya tengas más años en esa industria, que ya haya pasado o recorrido tu camino. Te va a dar muchísima luz y estamos en la era de la colaboración. Este año 2020 no es un año más, es un año que nos ha hecho despertar. Es un año que nos ha hecho tocar fondo de las miserias que existen en nuestra sociedad, también en la sociedad empresaria, que yo no les llamo a muchos, a los que tienen mentalidad antigua, tradicional, conservadora, egoísta, les digo empresarios.
¿ok? Y entonces se diferencia mucho de ese emprendedor que tiene un espíritu de colaboración, que quiere compartir conocimiento. Cada uno de nosotros va a responder de qué lado está, pero mientras más des, más vas a recibir a cambio. Diego, justamente en el marco de compartir conocimiento, tu más reciente publicación es el libro Liderazgo Co. Contanos un poco qué pueden encontrar los interesados en el libro y relacionarlo un poco con esto que venimos comentando. Aparte de contar 20 años, 21 años de golpes y, bueno, en Argentina le dicen sacar canas, ¿no? Que es pelos blancos en la cabeza. En mi caso ya ni pelos blancos, ni pelo. De muchos dolores que he tenido. Comparto 100% de experiencia, soy muy poco académico. Lo académico, lo conceptual no llega a ser el 10%. O sea, no es aburrido, creo yo, sino que está lleno de anécdotas, de cosas que me han hecho sentir, vivir, disfrutar, sufrir, llorar, sentir sobre todas las cosas. Que pueden encontrar ahí también un camino de un error que es uno solo, pero que se ha asociado bien en algunas ocasiones, que se ha asociado mal en otras. Ha creado sociedades desde el ego y también ha creado sociedades desde el co, ¿no? Desde la colaboración y todos estos valores co que hemos comentado antes. Pueden encontrar el camino emprendedor, cómo crecer, cómo conectar con el mercado, cómo ir cambiando ese modelo de negocios, pero con principal foco no tanto en el producto, que siempre estamos como obsesionados por el producto, pero no por la necesidad que tiene el mercado por ese producto. En otras palabras, por el mercadeo, por la comunicación, por la comercialización. Entonces, ahí es donde pongo principal foco y cómo uno tiene que ir creciendo, contado desde mi humilde experiencia, casos en donde de nuevo me ha ido bien en salir al mercado hablando con 1000 clientes o salir al mercado hablando con 1000 inversores. Y después también tiene una etapa final que es el cómo se escala, ¿no? Entonces, después de haber crecido, después de haber hecho Product Market Fit, después de haber probado y validado y experimentado con los 20 canales de distribución y haber experimentado más de 1500 experimentos para alguna empresa que fue exitosa según los criterios normales, la realidad es que también pusimos ese foco en la escala, es decir, cuando ya te focalizas en un canal de distribución en donde se ha encontrado un diferencial muy grande. Ahí sí es el momento de la inversión. Ahí sí es momento de buscar combustible para expandir, para adquirir nuevas empresas. Entonces, comento de todo eso y finalmente también de cómo me ha ido a mí como inversor, que en líneas generales no me ha ido muy bien, pero comparto los aprendizajes que he tenido. Okay. Diego, enlazándolo un poco con lo que compartes en tu libro, quisiera que le respondieras esta pregunta a Jennifer Alfonso. Dice, ¿cómo ser resiliente como emprendedor o qué tips puedes brindarles a los emprendedores que en este momento nos están escuchando a partir de tu experiencia, de lo que compartes aquí en tu libro para lograr esa resiliencia y como vencer ese miedo también? Empiezo por lo último. Caso. Ese vencer los miedos es una lucha del día a día. Yo me levanto de la cama generalmente entre las 3 y las 4:30 de la mañana sin despertador todos los días hace varios años. Y me levanto con muchos proyectos que me entusiasman, que no veo las horas de arrancar, pero también me levanto con un montón de miedos. ¿Qué pasa si eso no funciona? ¿Qué va a decir la gente? Entonces, si yo tengo 21 años de emprendedor, ya 22 empresas cofundadas y demás, y sigo levantándome con miedos, ¿qué le queda para el emprendedor que está en su primer proyecto? Seguramente va a tener muchos miedos. Ahora, lo que te da la experiencia es apagar más rápido esos miedos. Que el Diego bueno le gane al Diego malo que te dice, no lo hagas, te va a ir mal, es mucho trabajo, va a ser mucho problema, no es por ahí, etcétera, etcétera. Es el Diego miedoso, es la parte del cerebro más antiguo, más reptil, que viene de hace mucho tiempo y que reacciona hasta corporalmente frente a algún
eventual problema, algún eventual obstáculo. Entonces, esa resiliencia la vas ganando con la experiencia, la vas ganando en función que más conversas con vos mismo. A mí me ha servido muchísimo también hacer terapia, ¿no? El emprendedor o el camino del emprendedor es bastante solitario. Entonces me ha servido mucho aliarme a mi psicólogo, que he buscado un psicólogo que también es emprendedor de startups tecnológicas, ¿no? Me he buscado una red de emprendedores que te contenga. En primer lugar, he sido elegido emprendedor Endeavor en el 2009, pero sé que no todo el mundo puede aspirar a ser emprendedor Endeavor. Entonces, ¿por qué no te acercas a los cafés emprendedores que existen, tanto de manera presencial o virtual, en casi todas las ciudades de Latinoamérica? ¿Por qué no te acercas a otros emprendedores que están compartiendo contenido en LinkedIn y empatizar con ellos, contales qué te ha sucedido a vos, dales valor? Ellos van a ser tus redes de contención para cuando no te sientas bien. Ellos te van a dar ánimo cuando vos no creas en vos mismo que sos capaz de levantarte frente a un golpe que te hayas dado como emprendedor o emprendedora. Entonces, ahí está la resiliencia. Es ese fuego interior que está marcado por el propósito, pero que también está determinado por tu pasión y tu capacidad de actuar en el día a día. Finalmente, los miedos se apagan con la acción. ¿Sí? Se tiene que cortar este canal negativo de pensamiento, sentimiento y que hace mucho ruido interno. La única manera que yo he descubierto, por lo menos, de apagarlo, es a través de conversaciones profundas con vos mismo y con gentes que quieras, admiras, y sobre todas las cosas, poniéndote en acción. Diego, y para ir finalizando, porque se nos fue el tiempo muy rápido y nos han llegado muchísimas preguntas, algunas no las vamos a alcanzar a hacer, pero, por ejemplo, Diana Marcela Garcés dice, ¿qué consejos podrías dar para identificar el nicho de mercado de los emprendedores? Que pueda que ya tengan clara la idea, pero todavía no saben ese negocio, a quién le es útil y cuál es ese nicho. Bueno, si tienes claro esa idea, debe ser una idea de producto. Pero un producto no sirve si es que no soluciona un determinado problema. Entonces, pensá cuál es el problema. Pensá al revés. En vez de decir, tengo la idea de esto, pensá en los dolores o problemas que tenga un determinado grupo de personas o grupo de empresas. A mí me gusta más el grupo de empresas, ¿no? Estoy focalizado más en el B2B. No sé si te acuerdas, María Paula, que tuvimos una discusión con Alex, que le gusta más el B2C, a mí el B2B, sobre todo que Latinoamérica es un mercado relativamente chico con otros mercados, ¿no? Y totalmente segmentado en veintitantos de países. Entonces, es verdaderamente difícil encontrar un mercado suficientemente grande como para atacar a todo un grupo de consumidores. Pero en el B2B están permanentemente buscar mejorar o generar mayor productividad en determinados procesos. Analizar cuáles son esos procesos en donde tienen dolor. Conversar con gente. Fíjate de qué manera puedes agregar valor. Y ahí recién puedes decir que tienes una idea que está empezando a ser validada. El segundo paso es crear las hipótesis que apunten a solucionar ese problema. Ok, si yo tengo este producto que genera este efecto, el mercado me va a pagar tanto dinero. Si se valida todo eso, vas a tener que hacer un montón de cambios en el producto, ya no en la idea. Así que de nuevo, la ejecución es todo, las ideas no valen nada. No te puedes quedar en eso. Si tienes un espíritu emprendedor muy fuerte, muy potente, no vas a tener vergüenza de llevar soluciones que todavía no estén al 100%, pero sí vas a tener la valentía y el coraje de conversar con tus clientes. Bueno, Diego, te agradecemos muchísimo por haber participado en este espacio de Dinero Empresarial. Le agradecemos a los seguidores que nos han enviado las preguntas y esperamos que este espacio realmente haya sido de utilidad. Muchísimas gracias, Diego, por la participación, a María Paula también, y los invitamos para que cada semana nos acompañen en este tipo de espacios donde invitamos a los principales protagonistas del campo del emprendimiento, de las empresas, los negocios y la economía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hasta pronto.